Articulación anfiartrósica. Articulación anfiartrósica, semimóvil. Bien. Entonces, eso. ¿Qué partes tiene este hueso ilíaco? Tiene una cresta ilíaca. Miren aquí arriba. Esa es la cresta ilíaca. Eso es lo que ustedes se pueden tocar. En este momento, tóquense su cresta ilíaca. Vulgarmente, como ustedes lo dicen, cadera. Tóquense. Se puede palpar, ¿verdad? Ahora vayan a la parte anterior. Van a palpar la espina ilíaca. ¿Qué es esto de acá? Donde dice cresta, más abajo hay como una espina hacia adelante. Esa es la espina ilíaca. ¿Para qué me sirve esa referencia de la espina ilíaca? Para ustedes las enfermeras les sirven para colocar las inyecciones intramusculares. Toman esa referencia y en dirección oblicua, de 10 a 15 centímetros, inyectan, dependiendo el volumen del paciente, o sea, de la masa glútea. Se coloca en el cuadrante superior externo del glúteo mayor, la inyección. Y la referencia tiene que tomar de la cresta ilíaca y su espina, que está ahí adelante. Y de ahí hace un trazo oblicuo de 10 a 15 centímetros. Para eso les sirve anatómicamente a ustedes. ¿Qué más tiene este hueso ilíaco? Ya les dije, la pubis, el pubis que se articula con el otro hueso del pubis y hacen la articulación de la sínfisis del pubis. Ese blanco que ustedes están viendo es una parte cartilaginosa, por eso el hueso tiene un leve movimiento, que es la articulación anfiartrósica o semimóvil. Posteriormente se articula con el hueso sacro, que ustedes saben que es el hueso de la columna vertebral, que son huesos fijos, tiene una articulación sinartrósica, no se mueve ese hueso sacro. No estoy hablando de la columna tiene una articulación anfiartrósica, pero el sacro propiamente tiene una articulación sinartrósica, porque está fijado, no hay movimiento de esa columna del sacro. Entonces posteriormente se articulan con los dos huesos ilíacos. Y todo esto forma la cintura pélvica. Luego este hueso tiene una fosa, como ustedes están viendo. Esa es la fosa acetabular. Acá en el dibujo que sus compañeros están presentando, dice cavidad cotiloidea. También se llama de esa forma. Cavidad cotiloidea o fosa acetabular o acetábulo. Tienen los nombres ya indicados por mi persona. Entonces, ¿para qué sirve? Para articularse con la cabeza del hueso del fémur. Para eso sirve esa fosa acetabular. Ahí se articula la cabeza del hueso del fémur. Luego tenemos este espacio o este hueco que se llama agujero obturador, porque ahí es donde los tendones de este músculo se van a insertar. Los tendones del músculo obturador. Nada más que hablar de este hueso para que no entren en complicación. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los huesos del miembro superior. Como el primer grupo me habló del hueso de la cintura escapulohumeral, bueno, no me acuerdo si el primer grupo o osteología 1 habló del hueso de la escápula. ¿Habló del hueso de la escápula? ¿Hablaron de la cintura escapular? ¿Sí o no? Sí, doctor. Pero claro que sí, dice su compañera. Ok. Entonces, la cintura escapular está constituida por el hueso de la escápula, que se articula con la clavícula a través de su acromión. Y la clavícula se articula con el esternón y así hace el giro de todo lo que es la cintura escápulo-húmero-clavicular. Y eso es la primera cintura que tenemos, la de arriba. Cuando nosotros hablamos de miembros superiores, estamos hablando de lo que es la forma o lo que constituye mi miembro superior. Y según eso está distribuido mi pieza ósea. ¿Cuáles son la división o cuál es la división del miembro superior? ¿Quién sabe? ¿Qué partes tiene el miembro superior?
El brazo, antebrazo y mano. Primero empecemos del hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Esas son las partes del miembro superior. Entonces, ya hemos hablado en la anterior clase de lo que es el hombro. ¿Quién va a formar el hombro por sentido común? La articulación de la escápula con la clavícula. Ahí está nuestro hombro. Ahora miembro superior, por el brazo. Hablamos de este hueso que es el húmero. Es un hueso largo que tiene las partes de un hueso largo. Tiene epífisis. La superior se llama epífisis proximal, la inferior epífisis distal. Tiene un cuerpo que se llama diáfisis. Y entre las epífisis y el cuerpo, que es la diáfisis, hay una parte central, hay una parte media entre esos dos, que se llama metáfisis. Es donde crece el hueso en longitud, en la metáfisis. Entonces, dos epífisis, proximal y distal, un cuerpo llamado diáfisis, y entre el cuerpo y las epífisis hay la parte que se llama la metáfisis, donde crece el hueso. De igual forma, la epífisis proximal tiene una protuberancia esférica que se llama la cabeza del húmero. Y la cabeza del húmero también se va a articular con una pieza ósea, que es la fosa glenoidea de la escápula. Con ese hueso se articula la cabeza del fémur, con la fosa glenoidea de la escápula, del hueso de la escápula. Ahí se inserta la cabeza del húmero. Y la cabeza del húmero también se fija lo que es la epífisis mediante un surco que se llama cuello anatómico. Están viendo el cuello anatómico. Miren la cabeza y miren esas protuberancias que están en el hueso. Y ahí hay un surco. Ese surco se llama cuello anatómico. Cuando una persona se cae de hombro, de costado, corre el riesgo de fracturarse en esa parte porque es una parte que une ambas piezas. Entonces, por estadística, cuando uno tiene un traumatismo a ese nivel, se causa una fisura a nivel del cuello anatómico. Entonces, ese es el cuello anatómico. El troquíter es la protuberancia mayor del hueso del húmero. Es el chinchón más grande, para que me entiendan vulgarmente. Y el troquín es la protuberancia menor. Es el chinchoncito más pequeño. ¿Qué sucede ahí? Ahí se van a insertar los tendones del músculo bíceps. La cabeza larga y la cabeza corta se insertan ahí, en el troquínter y en el troquín. La corredera bicipital es la que divide el troquínter del troquín. Eso se llama corredera bicipital. Por ahí pasa un nervio. Cuello quirúrgico es el que une la cabeza con la metáfisis. Eso se llama cuello quirúrgico. De igual forma, también se producen fracturas a ese nivel cuando recibe un golpe certero y directo a ese nivel. En la parte de la epífisis, antes de irme a la epífisis, vamos a hablar en el cuerpo. En el cuerpo hay un orificio que se llama agujero nutricio. Hay en el cuerpo, en la cara, ya puede ser anterior o posterior, dependiendo de la ubicación del hueso. Vamos a encontrar un agujero que se llama agujero nutricio. Por ahí ingresa el paquete vasculonervioso, arteria, nervio y vena, para nutrir al hueso. Ya en las epífisis distales tenemos las siguientes partes. Tenemos, por ejemplo, las cavidades coronoides, que están en la parte posterior del hueso. Tenemos la cavidad olecraniana, que se va a articular con el hueso del cúbito. La cavidad olecraniana acá. La epitróquea, que se va a articular con lo que es el radio. Y la parte posterior o lateral lo podemos palpar de la epitróquea. Tóquense la parte del codo, hay un sobresaliente.
Ese huesito que ustedes están palpando es la epitróquea. Esa epitróquea, cuando ustedes se golpean, sienten una sensación térmica o de electricidad, es porque por ahí pasa un nervio. Entonces, puedo repetir, la cavidad olecraniana se articula con el cúbito. El cóndilo para el radio es la parte inferior, son las trócleas. Tenemos tróclea para el cúbito y tróclea para el radio. Este es de la vista anterior y este es de la cara posterior, como se ve. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar del hueso del cúbito. Este hueso es fácil de identificar porque tiene la forma de una llave inglesa. La cabeza, la epífisis proximal. Igual es un hueso largo, tiene epífisis proximal, distal, diáfisis y metáfisis. La epífisis proximal, que es la cabeza, tiene la forma de una llave inglesa. Saben que es una llave inglesa, ¿verdad? O tienen relación a algo así. Eso es lo que se articula con la fosa olecraniana del hueso del húmero. Este hueso también tiene una apófisis en la parte terminal. Se llama apófisis estiloides. Esa apófisis estiloides del cúbito se articula con los huesos de la mano. La primera parte se llaman huesos carpianos y se articula con el hueso pisiforme, la apófisis estiloides del cúbito. Entonces, ¿con quién se articula la apófisis estiloides del cúbito? Se articula con el hueso pisiforme y con el semilunar igual, con esos dos huesos de inicio. Siguiente. Acá tenemos el hueso del radio. Miren, este hueso tiene la forma, la epífisis proximal de la cabeza de un clavo. Entonces es fácil de diferenciar el cúbito del radio. El radio tiene la cabeza de clavo en su apófisis, epífisis proximal, y el cúbito en su epífisis proximal tiene la forma de una cabeza de la llave inglesa. Igual es un hueso largo que tiene epífisis proximal, epífisis distal, diáfisis y metáfisis. La cabeza, como les dije, es achatada, como la cabeza de un clavo, como están viendo. Tiene un cuello radial. Tiene tuberosidades bicipital, que es donde se van a insertar los tendones de los músculos del antebrazo. Tiene un agujero nutricio, que les dije que por ahí ingresa arteria, vasos y nervios para nutrir e inervar al hueso. Y en la epífisis distal tiene una apófisis igual que el cúbito. Esto se llama apófisis estiloides del radio. ¿Y con quién se va a articular esa apófisis estiloides del radio? Con los huesos de la mano. Concretamente, ¿con quién de inicio? Con el hueso escafoides. Entonces, la apófisis estiloides del radio se articula con el hueso escafoides de la mano. En cambio, el del cúbito era con el pisiforme y el semilunar. Siguiente. Vamos a hablar ahora de los huesos propios de la mano. Los huesos de la mano se clasifican en tres. Tenemos huesos del carpo, huesos metacarpianos y falanges. Los huesos del carpo son 8 huesos. La primera fila tiene 4 y la segunda fila tiene 4. Total, son 8 huesos carpianos que tiene la mano. Empecemos hablando. El primer hueso carpiano es el hueso escafoide. Miren acá. Miren la apófisis estiloides de radio, eso que parece como una punta. Se va a articular con el hueso escafoide, vean. Y tiene hasta contacto con el hueso número 2, que es el semilunar.
pero en su gran magnitud se articula con el escafoides, por eso tiene ese movimiento lateral. El hueso del radio es lateral, es externo, y el hueso cubital es medial, está en dirección hacia el eje del cuerpo. Cuando estamos en posición anatómica en bipedestación, o sea, con los brazos extendidos, brazos pegados, como les enseñé. Entonces, si ustedes se ponen en este momento en esa posición, ustedes van a ver que el radio está hacia afuera y el cúbito hacia adentro. El radio está en dirección a su dedo pulgar. Entonces, nunca se olviden, en ese lado está el radio. Y el hueso del cúbito está en el lado del dedo meñique, para que les ayude y no se olviden. Entonces, si usted está en esa posición, va a ver que la apófisis estiloide es la última parte del hueso del radio, se está articulando con el hueso escafoides. Ahí va a haber una protuberancia, váyase a esa dirección que le estoy indicando. En la mano, en la parte de inicio de la mano hay una protuberancia en la articulación de la muñeca. Pueden palparse, hay un chinchoncito ahí en la palma de la mano, en el inicio de la mano. ¿Se palpan? ¿Se palparon ya? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ese es el hueso escafoide, lo que ustedes se están tocando. Esa protuberancia ahí de la palma de la mano es el hueso escafoide y el otro es el hueso pisiforme. A ver, cuando nosotros en el colegio estamos jugando, esto más ocurre en el colegio, porque ya después de eso no somos pues tan inmaduros. Nos empujaban de las gradas o del escenario, etc. Y uno caía al piso extendiendo la palma de la mano, ¿verdad? Este es el reflejo de protección. Wallen caía directamente con la cara al piso, digamos. Nadie, ¿verdad? Todos tenemos ese reflejo de protegernos y cuando estamos a punto de caer extendemos lo que es el brazo y caemos con la palma de la mano. ¿Y dónde nos dolía cuando caíamos al piso? En esas partes que le estoy mencionando. En el hueso escafoides y en el pisiforme, en esas partes del inicio de la palma de la mano. Entonces son esos dos huesos los que se perciben y ustedes pueden tocarse. Entonces la apófisis estiloide del radio se articula con el hueso escafoides. Luego tenemos el hueso semilunar, que es el que le sigue, el número 2. Luego del semilunar tenemos el piramidal, que está más medial, o sea, en dirección al eje del cuerpo. Y el 4 es el pisiforme. Entonces, la apófisis estiloide del cúbito, en este caso ahora del cúbito, se va a articular con el hueso pisiforme y el hueso piramidal. Ahí está. Y la apófisis estiloide del radio con el escafoides y el semilunar, como lo están viendo en el dibujo. Y ahora los otros 4 restantes, ¿cuáles son? De lateral a medial vamos a empezar a hablar. Tenemos el trapecio, porque tiene la forma de un trapecio. ¿Cómo es un trapecio? Tiene después el otro hueso es el trapezoide, un poco más pequeño que el trapecio. Tenemos el hueso grande, que es grande como su nombre lo dice. Y tenemos el hueso ganchoso, que tiene la forma de un gancho. Cuando lo veamos van a identificarlo. Luego pasamos a los huesos metacarpianos. Estos no tienen nombre específico, solo primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. De esa forma se los llama. Luego de los metacarpianos son esos que van a conectar su falange con los huesos carpianos. Antes de su dedo pueden palpar esos huesos metacarpianos. Ahí en la yema de los dedos en la parte inferior, antes de los dedos. Esos son los metacarpianos. Metacarpiano 1, 2, 3, 4 y 5. Se cuenta desde el pulgar hacia el meñique. Siguiente. Ya. Retroceda, por favor. Y vamos a terminar hablando de las falanges. Tenemos 3 falanges: proximal, medial y distal. Fíjense sus dedos de la mano. Las primeras son las proximales, falange proximal. Las del medio se llaman falanges medial y las terminales se llaman falange distal.
De los 5 dedos, solo uno tiene 2 falanges, que es proximal y distal. ¿Qué dedo solo tiene 2 falanges? El pulgar. El pulgar es el único dedo que tiene solo 2 falanges, proximal y distal. Y los demás tienen falange proximal, medial y distal. Los dedos de la mano, ¿cómo se llaman? Dedo pulgar, dedo, ¿cómo se llama este de acá? Índice. Dedo del medio, dedo anular y dedo meñique. ¿Entendido? Bien, ahora sí. Vamos a la otra diapositiva. Vamos a hablar ahora del fémur. ¿Qué es el fémur? Es un hueso largo, es el hueso más largo y pesado del cuerpo. Igual que el húmero tiene cabezas y tiene extremidades y tiene cuerpo. Tiene epífisis proximal, epífisis distal, tiene un cuerpo llamado diáfisis y entre epífisis y cuerpo tenemos la metáfisis. En ese hueso es donde se va a insertar lo que es el músculo del cuádriceps. Siguiente, por favor. Vuelvo atrás. No hay nada del hueso del fémur. Ok. La cabeza del fémur, ¿con quién se articulaba? Se articulaba con el acetábulo, formando la Con el articulación de la acetábulo cadera. del hueso ilíaco. Eso, no cadera. Con el acetábulo del hueso ilíaco se articula la cabeza del fémur. Cadera, déjelo para su mamá y su hermanito, el tóxico. Para ustedes, hueso ilíaco o hueso coxal. ¿Entendido, pueblo? Bien, entonces la cabeza se articula con esa parte del hueso ilíaco. Igual este tiene su cuello. Entre la cabeza y lo que es la epífisis tiene un adelgazamiento, que es el cuello. Ese es el cuello quirúrgico de lo que es el fémur. Al igual que el húmero tiene protuberancias que salen de la epífisis proximal del fémur. Tenemos ahí el trocánter mayor y el trocánter menor, donde se van a insertar los tendones del músculo del cuádriceps. Aquí tenemos el trocánter menor y el trocánter mayor es lo que está hacia afuera. Siguiente. Ya en la práctica les voy a mostrar propiamente el hueso y las partes que tiene. Luego tenemos el hueso de la rótula. Algunos no lo consideran como un hueso esta parte, sino como algo extra o añadidura. Contando esto, la cantidad de hueso va subiendo. Este hueso se fija en la parte anterior de lo que es la articulación de la rodilla. Es un hueso móvil que no está fijado por completo a la estructura. Y que sirve como articulación propia de la rodilla, porque sin este hueso ustedes se podrían doblar hacia adelante. Y esto es lo que impide que el hueso se me vaya a esa dirección. Por lo tanto, nosotros podemos hacer la flexión posterior, no hacia adelante. Pero dependiendo del ligamento que uno posea, hay características que en las personas hacen que sea flexible y pueden tener cierta flexibilidad hacia adelante de este hueso. Siguiente. Los huesos de la pierna está constituido por dos. La tibia y el peroné. Siguiente. La tibia es el hueso más prominente de la pierna. Entonces, la parte superior es el muslo, donde está el fémur, y la parte inferior es pierna. Entonces, desde hoy en adelante, ya saben diferenciar. No digan mal las cosas. Pierna no es lo de arriba, pierna es lo de ahí abajo.
Muchas de ustedes piensan que pierna es lo que está ahí arriba en el muslo. Eso no es pierna, eso se llama muslo. Siguiente. Vamos a terminar hablando de los huesos del pie. Al igual que los huesos del pie, como de la mano, tienen partes, igual son 3. Los primeros huesos se llaman huesos tarsianos, en la mano escarpiano o carpo. Y de acá destacan los siguientes huesos. El primero, el que están viendo superiormente, este de acá, se llama astrágalo, que se articula con la apófisis de la tibia. Entonces esa es la articulación tibio-astrágalo. Aquí está el astrágalo. Luego tenemos el otro hueso que forma parte del talón. Ese es su talón de ustedes, se llama hueso calcáneo. Ese es el calcáneo. Luego tenemos el hueso escafoides. ¿Se acuerdan que en la mano también había un escafoide? Sí, porque tienen la misma forma, como una canoa, escafoides. Y luego los demás reciben el nombre de huesos cuneiformes. Cuña 1, cuña 2, cuña 3, cuña 4. Los huesos tarsianos en el pie solo son 7, no es 8 como los carpos de la mano. Luego tenemos los huesos metatarsianos, igual son del 1 al 5, del dedo gordo hacia afuera. Y tenemos luego la falange, igual falange distal, proximal, medial. Al igual que los dedos de la mano, el dedo del gordo solo tiene 2 falanges, proximal y distal. Más detalles vamos a hablarlo en la clase práctica cuando les muestre los huesos uno por uno y vamos a hablar las partes. Miren, el hueso del peroné también tiene su parte terminal que se articula con el astrágalo y parte de lo que es el calcáneo. ¿Ok? Hasta acá concluimos lo que es osteología 2. Y esto vamos a pasar mañana en la parte práctica con el grupo que le corresponde. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda?